Leyes al desnudo. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Leyes al Desnudo. Hoy vamos a hablar de un proyecto que ha causado bastante controversia en los últimos años. Se trata del proyecto del Metro de Bogotá. Analizaremos qué tan viable o perjudicial puede ser para la ciudad. Al final estallaremos la bomba roja si el proyecto no es viable o la verde si el proyecto es viable. En el año 2016, el gobierno nacional y distrital lograron un consenso para hacer realidad la primera línea del Metro de Bogotá, ratificado por el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde Enrique Peñalosa el pasado 17 de septiembre de 2016. Para el año 2022, en Bogotá se espera que empiece a operar la línea del metro y, según su página oficial, avanza con paso firme. En el debate de hoy participará en primera instancia Diego Armando Díaz Rincón, ingeniero civil y profesor de geomática de la Universidad de La Sabana. También está con nosotros Daniela Garzón, politóloga de la Universidad Nacional y coordinadora editorial de Razón Pública. Como tercer invitado tenemos a Juan David Chamucero, estudiante de Ciencia Política y Gobierno. También estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y pertenece a la plataforma de juventud, en la que es líder de un colectivo de jóvenes en la localidad de Santa Fe. Por último, tenemos el ciudadano Johan Girón, publicista de la Universidad San Martín. Bienvenidos a Leyes al Desnudo. Llegó el momento de lo interesante. Analizaremos la viabilidad del proyecto del metro en Bogotá. Bueno, pues les voy a comentar algo sobre este proyecto. Resulta que se propuso desde el año 1942 en la alcaldía de Carlos Sanz de Santa María. Se han hecho estudios tras estudios, son 15 en total, pero siempre intervienen diversos factores que no permiten su realización. Johan, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿En qué momento de su vida escuchó la propuesta del metro por primera vez? Pues mira, creo que desde que tengo uso de razón, ha pasado desde mis abuelos, la ilusión de tener un metro en la ciudad, después con mis padres y digamos que en este momento. Chévere saber algún día para cuándo está. Bueno, Daniela, ¿y usted por qué cree que a pesar de tantos intentos para la realización de este proyecto no se ha podido realizar? Bueno, yo creo que han contado muchísimos factores de tipo político, económico, de la propia como proyección de nación y de país que hemos tenido, pero sobre todo creo que ha habido un factor clave que no ha dejado que algún tipo de metro en Bogotá sea elevado subterráneo se lleve a cabo, y es la falta de continuidad que han tenido de gobierno a gobierno las ideas que se tienen sobre este proyecto. Entonces creo que eso ha sido fundamental en que llega un alcalde, cambia lo que dijo el anterior, y así ha sido como un poco el proceso en los últimos 25 años, que ha sido como la materialización del proyecto en realidad. Claro, Daniela. ¿Y usted, Juan David, qué opina? Que muchos de los bogotanos están ilusionados en la creación de este metro. Sin embargo, cuando uno mira estadísticamente, el metro no va a solucionar el problema de movilidad. Esa es la realidad y hay que tenerlo en cuenta y hay que hacerlo conocer. Hay distintos factores de fondo que son los que en realidad pueden quizás mejorar la movilidad en Bogotá. Juan David, ¿y qué aspectos políticos cree usted que no han permitido la realización de este proyecto? Ese tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta, ya que la credibilidad de la ciudadanía hacia el aspecto político va en decaimiento. Diego, y en cuanto a la infraestructura, en su opinión profesional, ¿es posible la implementación del metro para el año 2022? Eso depende de muchas cosas, como de la planificación, que es la clave digamos, para llevar a cabo un proyecto, y la parte de licitación. Sí. Diego, y además de todo esto, ¿usted cree que la ciudad está en la capacidad de implementar un medio de transporte de esta magnitud? Pues mira que sí es importante, pero también digamos como que estoy de acuerdo con lo que dice Juan, no es de entrada la solución real al problema de la movilidad. Sí ayudaría, digamos, en qué sería ventaja, como tiempos de frecuencia, tiempos de transporte, desde un sector también turístico, desde un impacto más que todo sí, en cuanto a tiempos y frecuencia. ¿Qué piensan ustedes que es mejor para la ciudad? ¿Implementar este medio de transporte público o invertir en los medios de transporte públicos ya existentes? Yo creo que hay que salir de ese debate
y ver en realidad si vamos a construir un metro elevado que tiene igual muchas cosas en contra, cómo construimos un metro elevado que le sirva a la ciudad por fuera de los personalismos de Peñalosa o de Petro o del que sea. Creo que ese debe ser el punto fundamental de la discusión en este momento. Bueno, pues considero que en realidad sí se debe implementar. Considero que para el alcalde Peñalosa es importante la construcción de este metro elevado. Vale, mira, pues digamos que teniendo en cuenta las dos opiniones, creo que el consenso y la gran masa de la ciudad lo que necesita es una respuesta ya y saber definitivamente ya si es el metro o no la solución de movilidad para la ciudad. Pues para nosotros, para uno es muy difícil saberlo. Lo que realmente sabe es saber cómo escoger un Transmilenio a las 7 de la mañana o 8 o 5 de la tarde, saber que salir de su lugar de trabajo y enfrentarse a hora y media, 2 horas de trancón es un caos, es terrible. Que sea la solución o no, pues realmente no lo sabemos nosotros, sí necesitamos es algo ya. Pasando a otro aspecto, en el año 2015 el presidente Juan Manuel Santos le entregó un cheque al alcalde Gustavo Petro, donde afirmaba que el 70% del costo del metro sería financiado por el gobierno y el 30% restante sería financiado por el gobierno distrital. Prácticamente en este momento ya estaban listos pues, los estudios para la construcción del metro y a petición del alcalde pues, que este fuera subterráneo. Pero en la administración del actual alcalde Enrique Peñalosa se niega la posibilidad de que el metro sea subterráneo y se afirma que es más viable el metro elevado. Diego, entonces, en su opinión, ¿qué ventajas tendría el metro subterráneo y cuáles tendría el metro elevado? Sí, pues digamos que mira, lo que tú acabas de decir, digamos, lo que pasa es que el metro elevado disminuye por el proceso constructivo, hay una disminución frente al presupuesto de 42 a casi 50%, ¿sí? Entonces, como hay un presupuesto disponible que es de 13.9 billones, es el que, digamos, sería viable en este momento. ¿Qué preferiría? ¿Que el metro sea elevado o que sea subterráneo? Pues mira, la pregunta sería, ¿qué es más importante, ahorrarnos una plata o respirar? Y Daniela, en su opinión, ¿por qué cada vez que se cambia de alcalde se realizan estudios diferentes? Si vamos a hacer un metro elevado, pensemos en las consecuencias de hacer un metro elevado, porque uno va a Medellín y es evidente que la depresión y la pobreza se ubica debajo del metro. Más allá de que Medellín también, en comparación con Bogotá, tiene una densidad poblacional muchísimo menor y tiene muchísimos menos problemas de movilidad que los que tenemos nosotros. Sí, entonces, Daniel, digamos que hay tocas temas importantes y de la parte, de, sí, lo que tú dices de, digamos, la parte de hacer el metro subterráneo, también, digamos, hay estudios de la parte de suelos. Lo que pasa es que la composición de suelos de acá de Bogotá, digamos, según estudio, no es adecuada para este tipo de, y por eso también los procesos constructivos serían mucho más complejos. ¿Por qué cree que los alcaldes no continúan con los estudios realizados por su predecesor? Bueno, como decían muchos aquí, todo esto es una política de campaña. Lamentablemente la ciudad ha estado en el medio, ha estado ensanduchada coloquialmente. Los candidatos ofrecen siempre un nuevo sistema de movilidad o quizás alteran los medios de movilidad del antecesor, pero en realidad los bogotanos siempre hemos quedado a la deriva en saber si es en verdad que va a cambiar el sistema. Un ejemplo, el SITP y su implementación. Supuestamente Petro la dejó en el 70% con buses inservibles, pintados, y ahora pues se viene ese gran reto y es chatarrizar los buses, que lamentablemente está entre 1.000.000, 1.500.000 para el dueño, que eso es bastante nocivo, y pues seguirle invirtiendo dinero al Transmilenio, que es algo que la mayoría no quiere, que muchas personas no entienden el déficit que tiene, que estamos hablando de más de 160.000 millones de pesos, que muchos están en contra de los precios elevados del pasaje, pero a la misma vez no tenemos cultura, que es lo que más se habla, pero en realidad nunca la tomamos en serio y yo también lo puedo constatar a diario, y es, me paro en una puerta, la daño, no me interesa, hago manifestaciones, paro 23 estaciones, daño más de 20 articulados,
Y eso es algo importante. Así se construye el metro subterráneo. Es importante conservar nuestro patrimonio, porque podemos ver ejemplos internacionales en donde el metro subterráneo está rayado. Hace parte del diario vivir de muchos habitantes de calle. Entonces, ¿cuál es la diferencia si nosotros no tenemos cultura? Yo creo que como usuaria del Transmilenio estoy un poco... Es que creo que en estos casos siempre está el deber ser y el ser. Siempre en política y eso. Es muy fácil pedirle cultura a la gente, pero es muy difícil montarse en un Transmilenio a las 7 de la mañana y esperar que la señora que se levantó a las 4 a hacerle el desayuno a sus hijos y a dejar el almuerzo listo, no empuje al que está al frente cuando si no llega al trabajo la echan y no tiene cómo alimentar a sus hijos. Es que el drama es de ese nivel. Entonces, claro, cuando teníamos a Mocus, su bandera, y ha sido muy reiterativa en eso porque es que yo creo que cada alcalde ha tenido un foco fundamental en el que ha basado su propia caudal electoral y sus propias ideas. El de Mocus era la cultura y se lograron muchos avances en ese momento. Pero ahora, negar que el Transmilenio colapsó, eso no se puede. Ahora, cuando uno empieza a estudiar el tema de por qué el déficit del Transmilenio, es porque los contratos se negociaron mal. ¿Y por qué ni Petro ni Peñalosa hablan de eso? Porque es que ambos dejaron que los contratos se siguieran renegociando. O sea, los mismos operadores están cobrando lo mismo, hay una diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que se le cobra al usuario, y entonces somos todos los que tenemos que pagar lo que se le tiene que pagar de tarifa técnica a los operadores. Bueno, entonces, ¿por qué no renegociamos los contratos y que los operadores ganen menos? Cuando es el distrito el que tiene que hacerle el mantenimiento a las estaciones. Porque es que no es solo un tema de cultura, es que yo no le puedo pedir a una multitud que tenga cultura cuando de llegar temprano a su trabajo depende su supervivencia mensual, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo tomo Transmilenio en Soacha y yo considero que por mi educación y por muchas cosas trato de tener cultura, pero es imposible tener cultura. O sea, es imposible decir a la gente no se baje la vía y tape cuando tú esperas un articulado 20 minutos y cuando a veces pareciera ser que es un problema simple de organización, que la flotilla está pero no se saca completa únicamente para beneficiar la ganancia del operador. Entonces, claro que hay unos problemas de fondo que no se saben cómo se solucionan. Y obviamente que la gente del común no tiene la necesidad de saberse cuáles son los problemas técnicos que hay detrás del Transmilenio. No le importa subirse al sistema y que funcione. Entonces, también hay un problema ahí. Bueno, pues me encuentro en parte de acuerdo contigo porque hay que renegociar el tema de los contratos. Obviamente es el distrito quien paga todos los errores que tenemos nosotros con nuestra vasta cultura en dañar las estaciones, en colarnos y demás. Pero también es importante resaltar que el modelo es funcional dependiendo de la densidad demográfica. Entonces, tú decías, bueno, la frecuencia de los buses. En Curitiba estamos hablando de una frecuencia de 50 a 55 segundos por articulado. En Guangzhou, que es un excelente modelo que lleva aproximadamente unos 5 años, estamos hablando de del paso de buses cada minuto 5 segundos, y acá en Bogotá pues es bastante maleable. Pero bueno, ¿cuál es la solución? Dices tú, bueno, saquen toda la flotilla. Lamentablemente, eso en hora pico ya lo he visto, porque yo también tenazmente no se puede, porque se colapsa la vía en la cual andan los articulados. Entonces, esa tampoco es la solución. Es porque pues en el 98, digamos, se proyectó para 35.000 y ahorita pues se está, digamos, según los estudios, en un promedio como de 55.000 que están tratando de cubrir, entonces pues no hay una capacidad y por eso es que se está tratando de pasar es lo que se ha venido tratando, pasar de un modelo convencional a un modelo estructural, o sea, un modelo de red y un modelo integrado. Creo que en parte todos tienen razón y todos vivimos obviamente este caos. Y para mí el gran problema es que cada ciudadano, cada colombiano piensa por sí solo. Estamos en el país del Sagrado Corazón en el que cada uno quiere pasar por encima del otro para poder hacer lo que él quiere y no nos importa el de al lado, y por eso es que tenemos y hemos visto tantos políticos de todos los partidos, no soy de ningún partido en específico, todos nos roban y no, a la final no nos importa, no pasa nada, chévere. Construyen apartamentos que tienen 2 parqueaderos, perfectamente una persona se puede comprar 2 carros. ¿Por qué? Porque no nos importa
tenemos que llegar es al trabajo y punto. ¿Tengo plata para comprar 2 carros? No me importa. No me importa si contamino, si hago más trancón, no me importa. Voy solo en un carro y caben 4 o 6 personas, no me importa, tengo que llegar. En el Transmilenio, y no justifico las personas que lo hacen, te metes por un lado porque tengo que llegar rápido, no me importa. Empujo porque, o sea, lo siento, qué pena. Y viven el drama las mujeres, que tienen que vivir espichadas, que las tienen que estar tocando. No me importa porque tengo que llegar. Y dejamos de pensar como una ciudad y dejamos de pensar como un país, porque estamos pensando cada uno individualmente. Pero Johan, ¿usted alguna vez ha votado por un alcalde que en alguna de sus propuestas se vea este proyecto? Mira, creo que pues internamente sé que he votado por... Normalmente siempre tiendo a anular el voto o votar en blanco porque ninguno de los alcaldes o ninguna de las propuestas he dicho como, hey, me llama mucho la atención. Nunca ha sido por el sistema porque es lo que te decía ahorita, no creo que se pueda implementar tan fácil desde que nosotros no cambiemos la idea y el chip. Yo creo que eso es lo que estábamos diciendo con Daniela. Ha sido una propuesta, yo creo que estrella en cada una de las campañas. Diego, ¿y cuál cree usted que sería la solución para que una obra de esta magnitud no tarde años en realizarse, como ha pasado con obras como el deprimido de la 93 o el mismo proyecto del metro que lleva más de 50 años? La parte, digamos, de ir más allá de una parte, obviamente sí una parte lucrativa, porque pues son sectores privados y empresariales, pero más allá de eso pensar, digamos, en un bien común en una sociedad, porque es que eso es lo que lleva a ese tipo de cosas, digamos, hay cosas frente a corrupción y todo esto, entonces lo clave está en la planificación, ¿sí? Si vemos, digamos, este tipo de ejemplos que tú ponías, la clave está en la planeación y lo ha dicho también el alcalde Peñalosa, de este tipo de cosas, o sea, la clave está en la planeación y nosotros lo sabemos también que está en la planeación, pero en ese proceso licitatorio y en esa interventoría y en ese control. Bueno, y hemos llegado al final de este capítulo. Es momento de escuchar las conclusiones de nuestros invitados frente a la viabilidad de este proyecto. ¿Ustedes qué dicen? Espero en realidad primero, que se me olvidó mencionarlo en todo el rato, pues que por lo menos se pase al Consejo de Bogotá el proyecto para aprobar las vigencias futuras de las que depende los recursos, porque para bien o para mal el Consejo de Bogotá hoy está del lado de Peñalosa y todas las decisiones que él ha puesto a consideración del Consejo han pasado, cosa diferente a la que pasó con Petro y hay que tener eso en cuenta. Pero no se pudo aprobar el proyecto de vigencias futuras porque no existen los estudios completos del nuevo metro que él propuso. Entonces creo que eso es importante si se quiere viabilizar este proyecto. Y otra cosa es que frente al tema del Transmilenio y frente al tema de la movilidad que nos ocupa hoy, que haya un compromiso serio, que se comprometan los operadores y se comprometa el distrito y se comprometa también la ciudadanía a tratar de hacer el sistema un poco más amable, las autoridades que están a cargo del control de las ventas ambulantes, de quienes se cuelan en el sistema, tiene que ser como una operación conjunta. Yo frente al metro elevado en particular no voy a emitir un juicio, porque no está dentro de mi campo de estudio técnico decir si es o no viable. Para mí lo más importante es que en este momento se encuentren soluciones a corto, mediano y largo plazo para la movilidad en Bogotá, y no solo para la movilidad, sino para un tema que para mí, lo hice manifiesto en mis intervenciones, el tema de la composición urbanística de la ciudad. ¿Cómo nos estamos pensando en la ciudad? ¿Dónde está viviendo la gente? ¿Hacia dónde tienen que moverse? Y desde ahí ir pensando soluciones que nos permitan generar una ciudad más amable para todos. Johan. Bueno, pues digamos que desde mi punto de vista, concluimos en parte que pues la parte técnica se puede hacer, pero lo que venimos hablando, hay muchos factores, hay factores políticos, sociales, y creo que hemos visto tantas promesas durante tanto tiempo que considero que definitivamente no se va a llegar a esa meta, no se va a lograr, y creo que todo esto puede llegar a cambiar el día que obviamente empecemos a exigirle mucho más a nuestros mandatarios y podamos de verdad exigirle al que sea del plan político que sea, que haya prometido lo que sea, que
que se empiecen a hacer las cosas y que la ciudadanía tome como esa parte de decir, hey, se están haciendo las cosas, ¿por qué no están haciendo las cosas? O lo que sea, y es ese componente cultural que nos hace falta. Yo amo a Bogotá, yo soy muy rolo y no podemos permitir que se nos vaya de nuevo un proyecto de estos. Y si se llega a construir hay que cuidarlo, hay que hacerlo nuestro patrimonio. Diego, ¿usted qué opina? Pues digamos que desde la parte técnica, pues siempre parto de lo mismo, o sea, del presupuesto disponible fue que se planteó los estudios y que se llegó a decidir todas las alternativas y todos los trazados y estudios que habían. Y pues se llegó que ese era viable por los estudios y por las variables. Bueno, pues de acuerdo a la investigación hecha y a las opiniones de nuestros invitados, bueno, mayoritariamente se concluyó que es viable, pero se tiene que tener en cuenta diversos factores de organización, de compromiso por parte tanto de la ciudadanía como del gobierno distrital en cuanto a la inversión y también en la cultura ciudadana. Bueno, es viable. Y muchas gracias a ustedes por vernos y a los invitados por aceptar la invitación. Nos vemos en el próximo capítulo de Leyes al Desnudo. Hasta pronto. Leyes al Desnudo.